Mis amados hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Bienvenidos a este domingo donde podemos estudiar. Quiero que el día de hoy empecemos orando por la iglesia, empecemos orando los unos por los otros y le animo que en estos breves momentos, antes de empezar a leer su palabra y estudiar juntos, que tomemos un tiempo para orar por nosotros, ¿sí? Entonces, les invito a que piensen por un segundo en sus propias necesidades delante del Señor, como en las necesidades de otros. Y en este momento vamos a orar, ¿ok? Mi Dios, te doy gracias por este día. Quiero pedirte por nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, porque estamos estudiando que la vida cristiana es simplemente posible por la obra de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. No es posible por nuestras fuerzas y solamente es posible por tu poder. Te quiero pedir, mi Dios, por el día de hoy, que cada uno de los hermanos que estamos estudiando podamos ver nuestra necesidad de ti, Señor. Que en nuestras fuerzas no podemos amar a nuestras familias, no podemos cuidar de otras personas, ni de nosotros mismos, Señor. Pero que podamos ver al estudiar tu palabra la necesidad de ti, Señor. Así como la iglesia, los Corintios, que, que veamos que es solamente posible por tu poder, mi Dios. En Cristo Jesús te pido por cada uno de nosotros, por los niños, por los padres, por los adultos, por cada hermano que forma parte de la iglesia en Cuenca, aquí, Gracia y Verdad, y también otros hermanos en otras iglesias que tal vez nos siguen en los estudios los domingos, Señor. Mi Dios, gracias por lo bueno que eres y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con la lectura de Primera a los Corintios, capítulo 10, ¿sí? Entonces, les pido que me acompañen con su mirada o en sus Biblias a leer el capítulo 10 de Primera a los Corintios. Este capítulo es un poquito largo, pero habla de un mismo tema y el cual es este tema continúa de los capítulos 8 y 9, donde hablamos acerca de la libertad cristiana. Sí, y quiero que lo leamos poco a poco y vamos a ir comentando. Realmente hay mucho más que podemos aprender de este estudio, pero el día de hoy me quisiera enfocar en pocas partes para que simplemente veamos el valor de la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, esta primera sección del versículo 1 hasta el versículo 10
Hay algo que nosotros vemos que se repite y habla acerca de lo que pasó antes, lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos esto, habla de un ejemplo. En el capítulo 9, Pablo mismo se puso como ejemplo de un creyente maduro que ve por los demás. Recuerdan, en el capítulo 8 el problema era que algunos hermanos que se consideraban fuertes no estaban pensando en el bienestar de los débiles, no estaban pensando en nadie más que en ellos mismos, y de esa manera Pablo deja ver que estaban andando en la carne y no estaban confiando en el Señor ni viviendo por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, Ahora en este capítulo 10 nosotros vemos el ejemplo del pueblo de Israel. Ahora, en esto podemos decir el mal ejemplo de alguien que en lugar de confiar en Dios, confió en sí mismo y hizo lo malo. ¿Ya? Ahora, quiero que todo esto quede claro porque eh, recuerden que el problema era que ellos estaban diciendo, sí, ya aceptamos a Cristo Jesús, ya nacimos de nuevo, ya nada nos puede quitar la salvación, nada de lo que hagamos nos puede afectar, pero aunque esa parte estaba correcta, estaban viviendo en la carne y no estaban viviendo por el poder del Espíritu Santo y, y produciendo, o el Espíritu Santo produciendo su fruto en ellos para cuidar de otros a que lleguen al conocimiento del Señor. Entonces, aunque se creían fuertes, estaban viviendo en la carne, estaban viviendo mal, ¿ya? Entonces, em, Pablo dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? No quiero que ignoréis lo que pasó. Ahora, hermanos amados, los días viernes nosotros estamos estudiando las cronológicas y es muy importante este estudio porque si no sabemos lo que Dios ha hecho, no podemos relacionar con cómo Dios se dio a conocer con el pueblo de Israel y se da a conocer para que nosotros también sepamos cómo Él obra, cómo Él trabaja y quién es Él. También, si no sabemos lo que Dios ha hecho o cómo ha tratado Dios al hombre, no vamos a saber cuán necesitados estamos de Él. Entonces, muy importante lo que Pablo está haciendo aquí. Él se dirige a creyentes. Ellos tenían entre los creyentes corintios a judíos y a gentiles, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, vemos que muchos de ellos, aunque ya habían aceptado al Señor Jesucristo, habían nacido de nuevo, estaban ignorando o no prestando atención a al ejemplo que habían visto en las escrituras del pueblo de Israel y cómo Dios obra, ¿no? El pueblo de Israel, por su incredulidad, tuvo muchos problemas, ¿ok? Ahora, por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, ¿ok? Y aquí da varios ejemplos, dice, cuando nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿sí? Em, el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, pasó el Mar Rojo, en ese lugar de muerte, Dios les permitió salir, sí, era un acto milagroso, aunque vieron todo el poder de Dios, no creyeron a su palabra, y eso es algo que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, que no quiere nada con Dios. Y la única manera de vivir para Dios es por el poder de Él, por la nueva naturaleza que Él nos dio cuando nosotros creímos y aceptamos a Cristo Jesús o nacimos de nuevo. Dios nos hizo nuevas criaturas, ¿sí? Nos dio la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Pero solamente puede ser aplicado cuando nosotros vemos por fe a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es que morimos juntamente con Cristo, el hombre viejo fue crucificado
Y el lugar del hombre viejo es en la cruz, sí, es en el lugar de muerte. Ahora, dice aquí en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sí, eso de ejemplos, acuérdense que Pablo se puso a él como ejemplo de un creyente que busca siempre agradar a Dios con el propósito de hacer su voluntad, de darle la gloria a Él. Sí, y aquí está viendo que los creyentes corintios, que se creían fuertes, eh, estaban ignorando el problema del hombre, ¿sí? Que es la incredulidad, un hombre que camina no en confianza en Dios, sino confianza en sí mismo, ¿sí? Y tenemos el ejemplo de Israel. En este sentido, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Si recuerdan que esto se daba o se aplicaba muy bien para la iglesia, los corintios, porque el problema era el comer alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Dentro de este culto que tenían en Corinto, del sacrificio de los ídolos, parte del culto era el, el ir a los templos paganos, donde parte del sacrificio hablaba acerca de la prostitución. Entonces, aparte de lo que hacían, buscaban ese, ese templo donde habían las prostitutas, que eran las sacerdotisas a estos dioses paganos, y esa era parte de la adoración. Entonces, se consideraban tan fuertes, pero no veían lo que estaban haciendo, ¿no? Veían que el problema iba más allá que simplemente decir ya Dios pagó todo por mi vida, ¿sí? Sino que ellos no estaban pensando en el bienestar de otros y al actuar de esa manera, estaban actuando de la misma manera que actuó el pueblo de Israel y que muchos de los creyentes en Corinto estaban actuando al haber dejado una mentalidad mundana entrar en su pensamiento, entrar en la iglesia, ¿sí? En lugar de vivir en completa dependencia en Dios, estaban viviendo a su manera con el hombre viejo mandando en sus vidas y no por dependencia en el Señor, por creer en su palabra, ¿sí? Y al hacer eso, no estaban adorando a Dios, estaban adulterando espiritualmente, ¿ya? Sí, entonces esto era un problema. Recuerden en 1 de Corintios 6, el caso de adulterio que Pablo da, ¿sí? Los corintios no eran diferentes de ellos, estaban actuando de una manera inmoral y era un problema serio dentro de los creyentes corintios. Ahora, el punto más importante aquí es que esto es para ejemplo, ¿sí? Si nosotros no conocemos cuán perverso es el hombre, tampoco vamos a reconocer cuánto le necesitamos a nuestro Dios. Sí, a veces nosotros, más bien dicho, cuando andamos en la carne, siempre ponemos valor a lo que hacemos en lugar de lo que somos en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús es en nosotros, ¿sí? Que es la vida de Él la que da gloria a Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí en el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerden, cuando Israel estuvo en el desierto, después de que los dos espías fueron enviados, regresaron, solamente 2 de ellos creyeron, Josué y Caleb, y el resto no creyó, y Dios les dijo que toda esa generación
perecería en el desierto y que los hijos menores de 20 años entrarían en Canaán. Ellos pasaron 40 años en el desierto vagando. Dentro de esos 40 años también se quejaron con Moisés, quejaron con Dios, y Dios mandó serpientes que les mordieran, y murió mucho pueblo, ¿sí? Ahora, eso es lo que pasó aquí. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El tentarle habla acerca de no creer a lo que Él ha dicho, ¿sí? De dudar de Él, de vivir una vida en confianza en nosotros mismos y no en base a la palabra de Dios. Y eso hacemos cuando nosotros ignoramos quién es Él, su palabra, lo que ha hecho en nuestras vidas, y en lugar de vivir por fe, vivimos en la carne, ¿sí? Muy fácil hacer esto simplemente por, por no andar en dependencia de Él. Ahora, cada uno de nosotros hacemos esto cuando estamos andando en la carne. Y cuando hacemos eso, afecta a otras personas, ¿sí? Entonces, no somos diferentes que los corintios, o no somos diferentes que los israelitas cuando estuvieron en el desierto. El problema, el problema es de todos estos y de nosotros, la incredulidad, el no ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Entonces Pablo en este capítulo 10, al poner de ejemplo al pueblo de Israel, también llama la atención a los creyentes corintios de que la libertad cristiana tiene que ver con recordar y estar pendientes de lo que Dios ha hecho, de quiénes somos en Cristo Jesús, y de que el hombre en la carne, ¿sí? Por la naturaleza pecaminosa, no puede agradar a Dios, ¿ya? Entonces, miren ahora los versículos del 11 hasta el 15. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa palabra, acontecieron como ejemplo, es de mucha importancia porque nos ayuda a nosotros a ver lo que pasó, ¿sí? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso de amonestarnos tiene que ver con sacudirnos para regresar nuestra mirada al Señor y no a la confianza en nosotros mismos, para regresar a una vida de fe, de creer en su palabra. Y su palabra dice que no hay justo ni aun uno. Por ejemplo, Romanos capítulo 3 y el versículo 9 en adelante dice: ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Si esta figura, esta foto que Pablo está dando aquí en Romanos 3:13, es feo, ¿no? Por ejemplo, un doctor, cuando quiere ver cómo está la salud de una persona, le pide que abra su boca, y le quiere ver la lengua y la garganta, y de ahí cuando uno abre, cuando está enfermo, mal del estómago, mal de la garganta, sale un olor pestilente. Así es el corazón del hombre, ¿sí? Cuando andamos en la carne, un hombre que está andando en la naturaleza vieja no agrada a Dios. Dios no le agrada para nada una vida en las fuerzas humanas, ¿sí? Como a Dios no le agradó lo que hizo Israel de vivir en incredulidad, y tuvo consecuencias su vida de incredulidad, 40 años en el desierto,
mucha gente murió durante el tiempo de los reyes, cuando adoraban a otros ídolos, Dios les castigaba en el tiempo de los jueces, igual, ¿sí? Y regresaban a confiar en el Señor cuando reconocían su pecado, reconocían su maldad y pedían que el Señor les salve. Ahora, para nosotros, en ese sentido, también podemos tener como ejemplo el regresar a lo que somos en Cristo Jesús. Eso no habla acerca de un caminar por fe, no por vista. Por ejemplo, miren un versículo, si es posible, tengan presente o tengan señalado en Primera de Corintios capítulo 10, pero vean conmigo lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Nuestra vida no es por las fuerzas humanas, es por el poder de Dios. Y así como nuestra salvación no es por nuestras fuerzas, tampoco la vida cristiana es por nuestras fuerzas, es por el poder de Él. Entonces, en lugar de decir, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, mejor que sea, Dios, en mis fuerzas no puedo, pero tú en mí haces lo sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, porque he muerto juntamente contigo, con Cristo Jesús, y he resucitado juntamente con Él. Y tú en mí te llevas la gloria, ¿sí? Colosenses capítulo 2 y el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Regresando a 1 Corintios, recuerda que parte de la libertad cristiana tiene que ver con que vivamos no por tradiciones de los hombres, no como necios en Cristo, sino como sabios, y eso es por la vida de Cristo en nosotros, por lo que somos en Él, arraigados y sobreedificados en Él, dice Colosenses 2. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, tenemos que tener siempre presente como ejemplo lo que Dios ya ha mostrado de cómo es el hombre. Sí, y lo que somos en Adán, pero más que eso, saber ahora lo que somos en Cristo Jesús y que no volvemos más o no queremos, no nos conviene descansar en algo que Dios ya ha rechazado, Dios ya ha juzgado, que es al pecado y al hombre viejo que fue crucificado juntamente con Cristo, como dice Romanos 6:6. Entonces, sigo leyendo aquí en 1 Corintios 10. Entonces, regrese conmigo a 1 Corintios y dice, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ese es el problema de estos creyentes que se creían fuertes. No estaban viendo las cosas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la sabiduría de Él, sino de una sabiduría humana que Dios la crucificó, la rechazó. ¿Ok? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso tiene que ver con vea correctamente o vea las cosas como Dios las ve. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sí, un ejemplo de esto, de huir de la idolatría en base a la confianza en Dios, en base a lo que somos, es la vida de José. Sí, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿ok?, en el libro de Génesis, y vemos la vida de José, nosotros vemos cuando él estuvo en la casa de Potifar, ¿sí?, su, su ama quiso acostarse con él y él dijo, no,
¿ok? Varias veces. Y ahora, esto fue tan serio que, que afectó para toda la vida de José. Ahora, quiero que me acompañen, mis amados hermanos, al capítulo, vamos a ver, ¿dónde estoy? Ya, al capítulo 39 de Génesis, y vemos aquí este ejemplo de huir de la tentación, ¿sí? Eh, un, recuerdo un ejemplo de esto, ¿ok? A veces nosotros pasamos por, tal vez si no es algo, una tentación en el cuanto a comida sacrificada a los ídolos, como era el problema de los creyentes corintios, nosotros tenemos muchas otras cosas que sí nos afectan. Por ejemplo, lo que viene a nuestra mente, los pensamientos que vienen a nuestra mente, y en lugar de confiar en el Señor, confiamos en nosotros mismos. Sí, ¿cómo es esto? Es cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos a especular en cuanto a qué pasará, ¿ya? Ahora, el ejemplo que tenemos aquí en Génesis capítulo 39 de José, de huir de la tentación, es el siguiente. Miren, aquí en Génesis 39 vemos que Dios le llevó a José a la casa de, de, de un jefe, a Potifar, un oficial de Faraón, ¿sí? Y Dios le dio gracia delante de él y todo lo que él hacía prosperaba, y Dios le puso como después de Potifar, el que mandaba era José, ¿sí? No había nada que no le sea, que él no cuidara, que él no esté viendo. Y esto lo hacía por confiar en el Señor. Pero la esposa de Potifar eh, quiso acostarse con él, o sea, estaba mal, ¿no? Y les voy a leer esta sección, dice, y dejó, a este punto era en el versículo 6 que la capacidad que tenía José, porque lo que Dios le dio sobre la casa de Potifar, dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y la mujer de su amo, y él dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en sus manos, en las manos de ella, y huyó y salió. Este ejemplo es, si por más que le agarre, él cogió y salió corriendo de ahí. Ahora, si usted lee lo que sigue, fue acusado falsamente y por eso fue a parar en la cárcel, aunque no era verdad, pero el punto es que no, ni siquiera quiso ofender a Dios, aunque le cueste el ir a la cárcel. ¿Sí? Huir de la tentación tiene que ver con eso, sales corriendo, ni siquiera te acercas. Ahora, miren conmigo en segunda a los Corintios capítulo 10, porque este es el problema hoy en día, en cambio, ¿sí?
para la mayoría de los hermanos en nuestra iglesia, no es tanto el problema de la comida sacrificada a los ídolos o pecados grotescos, pero sí de la especulación de nuestra mente, de la desconfianza en el Señor y, y, y la confianza en nosotros mismos. Entonces, cuando dice huir de la tentación o huir de la idolatría, tiene ese ejemplo de no estar coqueteando con el pecado. Y según a los Corintios, capítulo 10, miren lo que dice los versículos del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, las especulaciones de nuestra mente habla de los argumentos, ¿sí? Empezamos a maquinar en nuestra cabeza eh, eh, problemas o dificultades y todo eso, en lugar de dejarnos ver a lo que somos en el Señor y que Él está presente y ver la fidelidad de Dios a través de todas las escrituras, de cómo Él obra y cómo Él sigue obrando el día de hoy, nos enfocamos en las circunstancias y nos enfocamos en nosotros mismos para salir adelante en esas circunstancias y ahí no podemos ver al Señor. Por eso dice, aunque andamos en la carne, sí, aunque estamos en este mundo todavía con la presencia del pecado en nuestras vidas, con la naturaleza pecaminosa, no militamos según la carne porque hemos sido dados una nueva naturaleza, hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado con Él. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no es por la sabiduría humana que vivimos, no es por nuestras fuerzas, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y esa palabra, argumentos, tiene que ver con especulaciones de nuestra mente, ¿sí? Especulaciones en cuanto a nuestra salud, especulaciones en cuanto a la relación con otras personas, nuestra esposa, nuestros hijos, qué es lo que pasará, especulaciones en cuanto al gobierno, especulaciones en cuanto a lo que sea. En lugar de estar descansando en la verdad, estamos descansando en nuestras propias fuerzas y no podemos ver a Dios. Y ese es el problema. Y ese es lo que Pablo está diciendo, es huir de la tentación de eso. Cuando eso pasa, es decir, basta y mejor regreso a lo que soy en Cristo Jesús, a que soy una nueva criatura, a que el Espíritu Santo ahora está en mí y mejor ver las cosas como Dios las ve. Dios está presente, Dios es fiel, Dios no cambia y el hombre viejo fue crucificado. No puedo vivir por la sabiduría humana, no puedo vivir como creyente y darle la gloria a Dios cuando estoy no pensando en el bienestar de los demás. Y eso es la libertad cristiana. Cuando solo pienso en mi interés o en lo que a mí me importa. ¿Sí? Así vivimos nosotros en la carne. Pero en el poder del Espíritu Santo cambia. Entonces, la oración que hicimos hoy al comienzo tiene que ver con eso. Señor, no podemos vivir en nuestras fuerzas, mejor tú vive en nosotros. Reconocemos que te necesitamos. Sí, y Pablo en este capítulo 10, regresemos al capítulo 10 de, 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 de Primera a los Corintios, y antes de eso les voy a leer nuevamente el último versículo 5 de 2 Corintios 10, dice, derribando argumentos y toda altivez, ¿sí? Esto, la incredulidad es altivez. Los ejemplos que Pablo puso en Primera de los Corintios 10 de cómo era Israel, hablaba de una altivez. ¿Y esa altivez qué es? Orgullo. Sí, ese es el problema del hombre. Orgulloso, dice, yo hago las cosas porque a mí me da la gana, porque yo quiero. Sí, y aunque se ve muy bonito, el orgullo es pecado. Sí, yo soy mejor que la otra persona, yo soy más fuerte, a mí no me pasa nada. Es orgullo.
¿sí? Orgullo de no ver las cosas como Dios las ve y de depender en el Señor, en el poder de Él, para cuidar de otros, ¿sí? Para llevar a otros al conocimiento de la verdad, de Cristo Jesús, de quiénes somos en Cristo Jesús. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, versículo 5, perdón, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Por el poder del Espíritu derriba las fortalezas y habla de eso, de ese orgullo, de ver las cosas como a nosotros nos da la gana y no a la luz de la verdad. Por eso, capítulo 10 de Primero de los Corintios recuerda varias veces, o sea, no ignoréis. Recuerden estas cosas que pasaron como ejemplo, ¿sí? Para amonestarnos a nosotros. Versículo 14 de 1 Corintios 10, huid de la fornicación, ¿sí? Como a sensatos os hablo, ¿sí? Como a sabios en Cristo los hablo, juzgad vosotros lo que digo, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros también el día de hoy. Es muy importante ver las cosas como Dios las ve y estar conscientes de que en la carne no vamos a verle al Señor, no vamos a darle la gloria a Dios y no vamos a pensar en otros, pero en el poder del Espíritu, porque hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Es el poder de Dios en nosotros que ama a otros, que cuida del que necesita, ¿sí? Del que nos permite vivir en confianza a Él, ¿sí? Pero cuando alguien está confiando en sí mismo, la especulación de su mente le causa tantos problemas. Y hoy en día los cristianos no son diferentes en ese sentido. Al menos los cristianos que andan en la carne, que andamos en la carne, no podemos ver al Señor y también tenemos los mismos problemas de, de, de no cuidar de los demás. Ahora, mis amados hermanos, huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de la tentación, tiene que ver con regresar a la verdad, tiene que ver con confiar en lo que Él ha hecho, ¿sí? Y todas estas cosas fueron como ejemplo. Ahora, Pablo se puso como ejemplo en el capítulo 9, pone como ejemplo al pueblo de Israel en el capítulo 10. Y el problema de los corintios era que estaban viviendo a una manera, con una sabiduría humana, sin pensar en el resto. Sí, hago lo que yo quiero, como a mí me da la gana y como a mí no me molesta, entonces no veo el bienestar de otro. Sí, y esto afecta, ¿no? Ahora, de los versículos 16 en adelante, introduce este hecho de que comían comida sacrificada a los ídolos y cuánto afecta a un creyente débil y ellos no estaban pensando en los demás, ¿ya? Entonces dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de sacrificios no son partícipes del altar. Sí, eso es lo que estaban haciendo, sí. Tanto en los ejemplos del pueblo de Israel que vimos nosotros en los versículos 7, 8 y 9, el pueblo de Israel cuando estuvo en la carne o estuvo andando no en fe, en descanso en el Señor, siguieron a los ídolos, sacrificaron a ídolos paganos, no estaban en confianza en el Señor, y hicieron cosas terribles. Lo mismo, los creyentes corintios estaban dentro de una ciudad donde la idolatría era bárbaro, y estaban viviendo para sí, no para el Señor. Ahora, este ejemplo de aquí nos muestra que ellos no estaban pensando en sí mismos. Más bien dicho, estaban pensando en sí mismos y no estaban pensando en la vida de Cristo en ellos, ni en el Señor,
ni Dios en ellos para cuidar de otros, ¿ok? Y dice aquí, antes digo versículo 20, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Aquellos creyentes fuertes que decían, ya nada me puede afectar, no están viendo esto, que el andar en el Señor tiene que ver con andar en dependencia en el Señor. Todo me conviene, pero no todo me es lícito, ¿sí? Más bien dicho, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Las cosas que hacemos son para edificación, son para destrucción. Y cuando andamos en la carne, cuando andamos en la especulación de nuestra mente, cuando andamos eh, no en confianza en el Señor, no edifica a nuestra familia, no edifica a nuestros hijos, no nos edifica a nosotros mismos, ¿sí? Y dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora esto es solamente posible en el poder del Espíritu Santo, es por Él. Lo que vimos y regresamos cada semana a 1 Corintios capítulo 1 y el verso 18, que la obra de la cruz es poder de Dios, ¿sí? Es lo único que nos capacita para vivir la vida cristiana, no la sabiduría humana, no el vivir en nuestras fuerzas. Dice verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, la única manera de vivir la vida cristiana es Él en nosotros. La puede vivir Él por el Espíritu Santo. Entonces, estos ejemplos que nosotros vemos nos muestran que una vida andando en confianza en nosotros mismos no agrada a Dios. ¿Sí? Dice el verso 25 de 1 Corintios, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, nada por motivos de conciencia, porque del Señor es toda la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar, nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿sí? Por amor a este hermano, no lo hagáis, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice el versículo 24, ¿sí? La conciencia, digo, no la tuya, sino de la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Y el verso 31. Sí, pues, coméis o bebéis, hacéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No le da la gloria a Dios cuando andamos pensando solamente en nosotros mismos, no dependiendo en su poder, no viviendo en base a su fidelidad, a su palabra, a la confianza en Él y no en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando no vivimos para agradarle a Él, es que estamos viviendo para agradarle a nosotros mismos o a los demás. Sí, no vivimos por lo que dice la gente, vivimos para la gloria de Dios y tiene que ver con una confianza en el poder del Espíritu Santo que glorifica a Dios. Y ahí dice, verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Y, y habla acerca de aquel creyente que ve la vida o que dice que es fuerte. Si dice que es fuerte, pero no es ejemplo para otros en el sentido de que no está dependiendo
de Cristo Jesús y no está Cristo Jesús reflejando su vida en el creyente por el poder del Espíritu Santo, estamos viviendo en la carne, ¿sí? Cuando Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, no son parte de nuestra vida. Por andar en la carne, estamos andando, produciendo las obras de la carne, entonces igual tenemos que regresar y decir, Señor, perdón, te necesito, no estoy andando bien, no estoy andando en confianza en ti, sino en confianza en mí mismo. Sí. Y la única salida de eso es regresar a lo que nos da poder para vivir, que es la obra de la cruz, ¿sí? Que hemos muerto al hombre viejo y hemos resucitado a la vida de Jesucristo, ¿sí? Dios no está interesado en hombres muy educados, pero que viven en la carne, ¿sí? Alguien que tiene el control por sí mismo, ¿sí? El control por sí mismo es un fracaso. El único control de la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo que agrada a Dios. Y ahí todo lo que hacéis para la gloria, hacemos para la gloria de Él. ¿Sí? Porque solo lo único que agrada a Dios es lo que proviene de dependencia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Josué huyó de la tentación porque no quería ofender a Dios. ¿Sí? Él no estaba pensando en sí mismo, él estaba pensando en el Señor y el ejemplo de una vida de confianza en el Señor, ¿sí? Eso solo le produce Dios en nuestras vidas, ¿sí? Por eso dice Pablo, sed imitadores de mí. Ahora, ahí hasta esa primera parte uno se queda como que, wow, Pablo. Pero él dice, así como yo de Cristo, y no habla, y habla acerca de la vida de Jesucristo en él. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Mire conmigo y con esto vamos a terminar el día de hoy. 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Dice, de esta manera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ese presentarte a Dios aprobado es en Cristo Jesús, en dependencia de Él, por el poder del Espíritu Santo, caminando en su conducta, tiene que ver con quiénes somos en Cristo Jesús y viviendo por fe, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Cada vez que Jesucristo hablaba en esta tierra decía lo que está escrito, lo que Dios es, ¿sí? ¿Quién es Él? No en base a un criterio personal. Y de la misma manera lo hacía Pablo. De la misma manera Pablo le pide a Timoteo que viva, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que divide correctamente. Por eso Pablo en 1 Corintios, él dice como ejemplo, y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿sí? Hermanos amados, entonces, tal vez no sea el problema nuestro el comer la comida sacrificada a los ídolos, pero sí el vivir en la carne, pero sí el especular en cuanto a las cosas, sí el andar eh, sin verle al Señor en nuestras vidas. Por eso, recuerden lo que Dios hizo. Hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado y ahora la vida es la vida de Jesucristo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Sí, el fruto del Espíritu es Él en nosotros, no por nuestras fuerzas. Mis amados hermanos, que tengan un lindo resto de semana y les invito a seguir viendo los estudios de entre semana que tenemos de los varones el día lunes, el miércoles que estamos estudiando Efesios, el viernes que estamos estudiando las cronológicas y en fin, también el estudio de damas los martes, ¿ok? Saludos mis amados hermanos, que tengan una buena semana confiando en el Señor, ¿ok?